Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de jueves 25 de enero de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los venezolanos en Colombia. Otro tema que nos desbordó. Como siempre, ¿hace cuánto estábamos diciendo que esto iba a ocurrir? Que era inevitable que ocurriera. La gente no se deja morir de hambre. Y el que tiene hambre para alguna parte se va donde pueda conseguir un plato de comida. Y para los venezolanos esa es la alternativa. Sin olvidar que muchísimos de esos venezolanos que vienen aquí a buscar ese plato de comida, a buscar un horizonte, a tener una vida digna, son colombianos. Y el gobierno de Colombia, nada, no tenía ni idea, como todo en el gobierno de Juan Manuel Santos, como todo con la canciller. La canciller no había tenido la astucia, la perspicacia de decirle al gobierno: me temo que vamos a recibir centenares de miles de venezolanos que van a llegar a Colombia buscando alguna cosa. Llegaron, preparativo ninguno, capacidad de respuesta ninguna. Aquí todo es basura, todas son declaraciones, todo es teleprompter, todas son maquinaciones sucias para dañar a la gente, nada para construir un país. ¿Cómo va la serenata de Ñoño? ¿Y cómo la serenata del Musa? ¿Y la de Lions? ¿Por qué a los colombianos no nos cuentan lo que están diciendo estos personajes? Que lo saben todo, entre otras, porque fueron actores en todo este conflicto. No se le olvide, además, que son los grandes electores de Juan Manuel Santos, los que él defendía hasta hace muy poco. Pues son sus amigos, su gente. Con ellos ganó las elecciones. Unas elecciones que se compraron, la gente vendía sus votos, la gente vendía su conciencia, y además, pues, lo que pasó en la registraduría del Estado Civil es la otra historia, el Smartmatic. Pero Santos tuvo su gran fortín electoral allá con estos bandidos, con los ñoños y los musas, los grandes electores de Santos. ¿Qué están diciendo? La serenata que cantan, ¿cómo será? Silencio, ¿no? En el Brasil, un tribunal, no sabemos cómo es la justicia brasilera, pero esta sería una segunda instancia, pero parece que hay otra, una corte de apelaciones o cosa por el estilo. ¿Será esa similar a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a una instancia de casación? No lo sabemos, esa parte del derecho procesal brasilero la desconocemos. Lo cierto es que ayer un tribunal integrado por 3 jueces condenó a Lula da Silva a 12 años de prisión. Y él como si nada, que sigue en su campaña electoral, sigue encabezando las encuestas, y la condena es muy fea, es por corrupción. Lula da Silva es un corrupto, según la justicia brasilera. El dólar revaluado, mis queridos amigos. Ayer llegó a 2.820 pesos. Venía de 3.420 pesos. Esta cotización era la que tenía hace 27 meses. En 2 años, la inflación ha sido más o menos de un 14%. De manera que si nos remontamos solamente a 2 años, Colombia ha perdido un 14% de competitividad. Los empresarios colombianos ven encarecer su mano de obra, a encarecer sus insumos, a encarecer todos sus costos, una carga tributaria gigantesca, y les enciman con un 14% de revaluación en 2 años. Recordemos que el dólar llegó a estar a 3.400 pesos y se descolgó a 2.820 pesos. ¿Cuál es el misterio?, dirán ustedes. ¿Cuál es la razón para que se revalúe una moneda de esa manera? Porque en ese país hay inmensa cantidad de dólares y por lo mismo caen de precio.
lo abundante vale menos. ¿Y por qué hay tantos dólares en Colombia? Cocaína. La cocaína está derrotando el aparato productivo del país. Los industriales, que parece que no lo habían notado, se están quebrando. Los exportadores ya no tienen negocio. Están diciendo que los floricultores están aumentando la cantidad exportada. Claro, una cantidad exportada, pero con dólares que valen menos. Nos preguntamos hasta dónde resiste, por ejemplo, el negocio de las flores. La cocaína, los bandidos de las FARC y del ELN y de las BACRIN derrotando al país. Eso es lo que está pasando con este gobierno débil, permisivo y corrupto. Cayeron el año pasado las ventas de carros. Oigan esta cifra. Se vendieron 90.000 unidades menos que en el año 2014. Porque esto ha sido un deterioro continuo y no nos mencionan sino el deterioro, la caída con respecto al año pasado. No, pero si uno mira el 2014, hay 90.000 carros menos. Las motos también se vinieron a pique. Los camiones también. Esto, señores, se llama recesión económica. Recesión económica. ¿Qué hará Perfetti para decirnos que la economía crece? Cuando la industria cae, ya sabemos que el comercio cayó. Ahora tenemos estos datos de la compra de carros por parte de los colombianos y de motocicletas y de camiones. ¿Qué hará Perfetti para mostrarnos otra realidad distinta a la que estamos viendo? El encuentro casual en un hotel muy lindo que hay en las cercanías de Manizales, más arriba de la Enea, entre Vargas Lleras y el presidente Uribe y los amigos del Centro Democrático, entre ellos Iván Duque. Simplemente un cafecito. Coincidencia grande. Solo en Manizales hay otros hoteles, uno puede estar en otra parte, pero que coincidan el mismo día, a la misma hora, a la gente le llama la atención. ¿Qué habrá en esa materia? Vargas Lleras en la última encuesta se vino al piso. Seguramente la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y este doctor Vargas Lleras no fue el mismo que estuvo al lado de Santos durante más de 7 años? Lo que se pregunta también con Juan Carlos Pinzón. ¿Esto cómo es? Están con él. Desempeñan cargos de primera importancia, no influyen en las decisiones, se quedan callados y entonces ahora vienen a decir que todo lo del gobierno de Santos es malo y que ellos son la alternativa política para un país distinto. No es fácil. En Bogotá se prohibió el sofá o lo vendieron. Es el cuento del marido que sorprende a su esposa infiel en el sofá y entonces en un acto de ira sale del sofá. El problema estará en los parrilleros, pues que son un medio que se utiliza para eso. Entonces prohíban los automóviles porque muchos de los fleteos se cometen en automóvil. Este es un tema gravísimo. Desde luego, pues que unas personas que andan con casco y cubiertas pueden ser muy a propósito para cometer delitos. Pero entonces prohíban las motocicletas, porque hay delincuentes. El doctor Peñalosa, el inefable doctor Peñalosa, dice que esto es temporal. ¿Temporal? ¿Cuánto tiempo? A ver si esto se refleja en las cifras de menores asaltos, de menores atracos, una vez que no haya parrilleros hombres. Y no es por dar idea, pero ¿qué pasa ahora si el parrillero se compra una peluca de mujer? Y entonces pues simula ser mujer. Los policías de tránsito haciendo estudios de sexo a las personas que van en la parrilla. Definitivamente no entendemos. Lo cierto es que crece la criminalidad, porque crece el desempleo, porque las ollas del microtráfico están ganando un terreno inusitado. Les aseguramos que de esos delitos violentos que se cometen por personas drogadas en su inmensa mayoría. Esto no es imaginación, les habla alguien que estudió derecho criminal y que sabe del tema.
cuando en la Federación Latinoamericana de Bancos teníamos un grupo de criminalistas de todo el continente hablando de los asaltos bancarios, comprobábamos más del 90% de los asaltantes a un banco llegan drogados, llegan con cocaína entre pecho y espalda. Cosas que al doctor Peñalosa no le han contado. ¿Por qué no prohíbe la cocaína? Es mucho más eficaz que prohibir los parrilleros de las motos. El presidente Trump se muestra ahora dispuesto a abrirle el camino de la ciudadanía a los que se llaman dreamers o soñadores en español, como ustedes quieran. No tiene más remedio, está contra la pared, pero pide 25.000 millones de dólares para un muro estúpido que quiere levantar en la frontera entre México y los Estados Unidos. Trump ha tenido ideas que le han funcionado, no hay duda de que la economía le está funcionando. El que lo niegue, pues es un insensato, pero tiene ideas muy malas, como esta del muro, quizás sea la peor. 6 muertos por combates con el ELN en Antioquia. Desplazamientos en Cáceres, también en Antioquia. Esta es la cuota de paz en el día de hoy. 6 muertos, dicen que del ELN, enfrentamiento con el ejército, curioso, un enfrentamiento con el ejército, pero lo hubo. 6 muertos y desplazamientos en Cáceres. Siguen los desplazamientos en muchas regiones del país. El país está en manos del narcotráfico. ¿Cómo lo demuestra? Por ejemplo, el tipo de cambio. La condena al médico Larry Nassar por abuso a las niñas gimnastas. Lo condenaron primero a 60 años de prisión por pornografía infantil. Y luego esta condena va de 40 a 175 años. Nos parece, se los digo con toda claridad, que los padres de esas niñas son muy pacientes. ¿Cuál habría sido la reacción suya, querido oyente, si le dicen que a su hija se la viola un médico? Bueno, la justicia americana, por lo menos, está haciendo lo suyo y usted tendrá el triste consuelo de saber que ese hombre no saldrá de la cárcel jamás. En Colombia tenemos unos violadores peores que el doctor Larry Nassar, que son los de las FARC, y vienen para el Congreso de la República y tienen impunidad total. ¿O no? ¿Estamos exagerando? ¿Cuántas fueron las niñas violadas por estos bandidos de las FARC? Niñas campesinas. Es que si son campesinas entonces no cuentan. Si son gimnastas, sí. No, no podemos proceder con estos parámetros morales y de valoración de las conductas y de los hechos. Está bien que a este hombre le metan los 175 años de prisión, inclusive nos parecen poquitos, ojalá hubiera manera de alargarle la vida para alargarle el sufrimiento, porque no hay derecho a lo que hizo, porque es la más canalla de todas las conductas imaginables. A la mujer ni con el pétalo de una rosa, y para violarla ni hablar, y estas eran niñitas de 15 años, ¡qué horror! Y las niñas de las FARC, las víctimas de estos sinvergüenzas que están haciendo cola para llegar al Congreso de la República con plena impunidad, empujados por el presidente Santos. ¡Qué horror, por Dios! A propósito de estos sinvergüenzas, han tenido problemas para abrir una cuenta corriente porque Pablo Catatumbo está en la lista Clinton. Es que está en la lista Clinton todo el secretariado. Más adelante, Demar Córdoba en algún momento nos mostrará la lista de los miembros de las FARC que están en la lista Clinton. Y uno se pregunta al embajador de los Estados Unidos qué está haciendo. ¿Esto le parece muy bien? Que se haga paz con unos bandidos a quien los Estados Unidos reclaman como traficantes por haberle causado gravísimo daño a ese país. Pero si son de las FARC, entonces hay que tolerárselo. ¿Esto cómo es? Alerta naranja en Francia por inundaciones del Sena. El Sena está inundando París y está inundando una parte muy importante de Francia. Aquí tenemos que recordar aquellas bellas canciones sobre el Sena, el río del amor, el río tutelar de París. Pero miren, enfurecido los daños que causa el Sena. Erdogan
el sátrapa, como diría William Calderón, de Turquía, continuará bombardeos contra los kurdos, a pesar de la oposición de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice que los kurdos encubren y comprenden dentro de su organización militar a muchos militantes de ISIS, y que el enemigo es ISIS y que los seguirá bombardeando. Llegan atletas mujeres de Norcorea para participar con las del sur en el primer equipo unificado de hockey de la historia. Esto pues sí no tiene antecedentes. Debe ser un equipo débil porque no se conocen las jugadoras, no sabemos cuál sea la habilidad de las coreanas del sur o de la del norte para jugar hockey sobre hielo. Un deporte muy lindo, de mucha dinámica, muy comprometido físicamente. Pero lo que es llamativo aquí, lo que es de verdad noticia, es que el equipo de Corea será uno solo, el de Corea del Norte y Corea del Sur. Como tantas veces, el deporte será el camino para la paz, por lo menos para una relación menos hostil. Vamos a ver. Los Estados Unidos dicen que se están preparando para esos juegos, y no propiamente con equipos unificados, sino con portaaviones y bombarderos. Colombia, la endeudada. Hoy hablaremos en nuestro segmento de economía, que les traemos todos los días gracias a Colsubsidio, sobre el endeudamiento de Colombia. Este es un tema del que se habla poco, la herencia que nos deja Santos. ¿Cuándo se pagará esa deuda? ¿Cuál es el valor real del dinero que hay que reservar cada año para servir la deuda? Servir la deuda quedándose uno donde está, porque se pagan intereses, porque se pagan algunos trozos de capital, pero se adquiere más deuda. De ahí en adelante es el ascenso del valor de la deuda. ¿Cuánto tenemos que pagar cada año? ¿Qué fue lo que este hombre nos hizo? ¿Cuál era el nivel de endeudamiento que le dejaba el presidente Uribe? ¿Y cuál es el nivel de endeudamiento que hay ahora? Y hemos dejado para lo último una noticia triste, indignante, repugnante, que nos revuelve el corazón. El ataque contra el presidente Uribe. Todo este escándalo de Claudia Morales parece que estaba dirigido a decir que Uribe es violador, y entonces ya salieron en las redes sociales: el de la violación fue el presidente Uribe. ¿Quiénes lo conocemos de cerca? Yo estuve muy cerca del presidente Uribe y puedo dar fe, bajo la gravedad del juramento, de que es un perfecto caballero en el trato con las damas. Del presidente Uribe se dirá lo que se quiera, que está equivocado, que es un hombre excesivo en sus posturas, que es esto o aquello, pero en el tratamiento con las mujeres es un perfecto caballero. Álvaro Uribe Vélez no es un violador, no puede ser un violador. Esta es una infamia política y estamos con el presidente porque nos consta cómo es su comportamiento, no porque nos lo hayan advertido. No es el hombre que ande con piropos con las mujeres y que uno vea pues que puede tener algún desliz en ese sentido. Si hay un hombre respetuoso en el trato con la mujer, es Álvaro Uribe Vélez. Esto es una infamia. No sabemos qué le pasó a Claudia Morales, una niña por la que siempre tuvimos, una mujer, ya los años pasan, por quien siempre tuvimos predilección, simpatía, afecto, respeto, pero ya decíamos, no hay derecho a que ella no diga quién es. Pues no ha dicho quién es, pero ya la gente resolvió decir que fue el presidente Álvaro Uribe Vélez y lo pusieron a dar explicaciones, y entonces convirtieron en hecho político una infamia de esta naturaleza. Esto no puede ser. No puede ser la política colombiana tan abyecta y tan sucia como para crear esta clase de patrañas. Y hoy en la historia, ayer la historia recordaba el asesinato de Calígula, uno de los más crueles, idiotas, perversos emperadores que tuvo Roma. Pero era lo que venía después. El hijo de Druso y Antonio, Claudio. Hay un libro famoso que se llama Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Claudio. Toda situación es susceptible de empeorar, porque después de Claudio
vendrá Nerón. Y uno se pregunta, ¿cómo sobrevivió el Imperio Romano? ¿Qué tan fuerte tenía que ser la tradición romana, las instituciones romanas, para haber soportado solamente a ese trío? Para que no vamos mucho más lejos. Claro que Tiberio había hecho lo suyo, aunque fue un gran emperador en muchos aspectos. Pero ¿cómo le parece Calígula, Claudio y Nerón? Ya hablaremos del tema en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más, también hablaremos con ustedes desde aquí, desde la Hora de la Verdad, en las próximas horas. Recuerden ustedes, los invitamos a que sigan nuestra señal en Colombia, a cualquier parte del mundo, a través de Mundo Radio y de TuneIn Radio, escribiendo La Hora de la Verdad. Y también a que nos sintonicen en Colombia a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Twitter usted nos encuentra como @Hora de la Verdad y en Facebook La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y de otros países. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Muy buenos días. Bueno, les quiero contar que el ambiente está tenso. Y los acontecimientos tras la columna que la periodista Claudia Morales publicó, pues han dado un giro inesperado y muy cuestionable, la verdad. Recordarán que la periodista Claudia Morales escribió un artículo en el cual relataba cómo fue víctima de una violación por parte de una persona que había sido su jefe en el pasado, ¿no? Pues a pesar de que en la columna la periodista defendía su derecho a no revelar el nombre de su violador, las especulaciones se dispararon en las redes sociales y la Fiscalía anunció también que abrirá una investigación para dar con el paradero del violador. Pues bien, las especulaciones no han cesado en las redes sociales y en los medios de comunicación, y cuando alguien insinuó que podría tratarse de algún jefe en el mundo del periodismo, Claudia Morales lo negó en un trino. No lo negó directamente, pero esto fue lo que dijo en ese trino. Atrevidos, ignorantes, cínicos e inhumanos los que hacen cálculos y comentarios como el de Tola y Maruja y quienes le siguen el juego. Para ti, Gus Gómez, se refería a Gustavo Gómez, solo amor y gratitud, igual que para tantos jefes colegas. Con este Twitter muchos creen que sacó de la lista de sospechosos a sus jefes periodistas y muchos apuntaron directamente al expresidente Álvaro Uribe, con quien trabajó durante 2 años para la presidencia de Colombia como jefe de prensa internacional. El tema, pues, que es absolutamente reprochable, se acaba de politizar y es curioso en vísperas de elecciones presidenciales, ¿no? Tiene a todo el mundo opinando sobre si el violador fue o no fue el expresidente Álvaro Uribe. El periodista John Lee Anderson lanzó un trino en el que responsabilizaba al presidente Uribe, a lo que el expresidente respondió con este otro trino. Omito condenar, escribió el presidente Álvaro Uribe, omito comentar sobre el burdo ataque político. He sido decente con las mujeres a lo largo de mi vida. Nuestra oficina de prensa debe publicar viajes presidenciales en cuya comitiva estuvo la señora, nombre de las personas que estaban a cargo de la seguridad y sus obligaciones. En definitiva, un nuevo efecto distractor que pretende empañar la campaña del Centro Democrático y que ya ha creado tendencia en las redes. Yo soy Uribe, en donde defienden al expresidente Álvaro Uribe. Pues yo creo que es urgente que la Fiscalía investigue la denuncia que Claudia Morales hizo en un periódico y cesen ya las especulaciones en torno al posible autor de los hechos. El acto, y yo insisto y lo vuelvo a repetir, que es absolutamente reprochable, repugnante y condenable, merece un castigo ejemplar, pero las especulaciones en torno al posible responsable yo creo que no ayudan a nadie, sino que politizan la situación y abren muchos interrogantes, y es que hay silencios sospechosos y peligrosos. Montserrat, ¿quiere repetir el trino de Claudia Morales para que vea que no exime de responsabilidad a los periodistas? ¿Lo repite? Sí, atrevidos, ignorantes,
cínicos e inhumanos los que hacen cálculos y comentarios como el de Tola y Maruja y quienes le siguen el juego. Esto se refería a unos comentarios que hicieron Sí, claro. Tola y Claro, Maruja. pero- Para sí. ti, Gus Gómez, se refiere a Gustavo Sí, Gómez, sí. solo amor y gratitud, igual que Sí. para tantos jefes colegas. Para tantos, no para todos. Sí. Ah, bueno. Ella fue la que dio lugar a esta cosa horrenda. Ella destapó semejante albañal en estos momentos políticos, que ella no puede ignorar porque ella es una periodista seria. De manera que ella tenía que saber cuál era el efecto que esto iba a producir. Que hable y que acuse de una vez. Pero esto pues, de ponernos en estas idioteces, en un momento crítico para la vida del país, no hay derecho. Y atacar a un hombre eminentemente decente y respetuoso con las mujeres, como es Álvaro Uribe Vélez, porque nos consta, en el trato personal que la vida nos ha permitido con él, no hemos visto sino una persona decente, cordial y eminentemente respetuoso con las mujeres. Eminentemente. Es que en presencia del presidente Uribe no se puede decir una palabra mala si hay una mujer de por medio, si hay una dama de por medio. Si es alguien cuidadoso en el trato con las mujeres es Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿a quién da lugar a esto, Montserrat? Primero con sus declaraciones y después con su silencio. Claudia Morales. Ella es la responsable de todo esto. Terrible lo que le pasó en cuanto le haya pasado. Y lo repudiamos y nos parece, como usted dijo, repugnante, atroz sí. Y merecedor de todo el castigo. Pero no hay derecho a Sí, que hay que hablar claro. Sobre todo yo vuelvo sobre el tema, ¿no? Sí, o guardar sí, silencio. Silencio. Sí, pero ella destapó ya la olla. Ella fue la que escribió ese artículo y creo que si hay un violador suelto, pues es peligroso. No, Pues. lo hizo con ella y lo puede hacer con otras personas. Yo creo que sí tiene la obligación de dar el nombre y que cesen las especulaciones, ¿no? Y lo dejó suelto un poco de años, ¿no? Sí. Lo dejó suelto un poco de años. Ahora tiene el valor de denunciar, pero durante mucho tiempo no tuvo el valor de decir lo que debió decir, no por el caso de ella, sino por el peligro que ese sujeto representa para otras mujeres. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 25 de enero del año 18. Faltan 194 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el que preside el sátrapa de turno, el comandante Santiago. La cifra, 11.290 menores abusados en el 2017. La cifra, calificada como aterradora, fue confirmada por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Karen Abudin, quien dijo que cada uno de esos casos, así como los de los niños que pudieron ser atacados por el hombre conocido con el alias del Lobo Feroz, deben ser atendidos por el Estado, solucionados por la Fiscalía y prevenidos por los adultos. Las cifras de abuso sexual en Colombia muestran un panorama muy doloroso. Por ejemplo, doctor Londoño, Bogotá registró en el 17 2.199, el Valle 1.117, Cundinamarca 830, Atlántico 829, Antioquia 611. Bueno, la cifra es en todos los departamentos hasta completar los 11.290. Pero lo que todos nos preguntamos, doctor Londoño, cuántas fueron las niñas abusadas por los bandidos de las FARC. ¿Por qué en esta denuncia tan grave que presenta la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no habla de lo que viene denunciando diariamente RCN Televisión con Claudia Gurizati sobre este
doloroso tema. ¿Por qué no se menciona en ese informe de la directora de Bienestar Familiar a los narcocriminales de las FARC, a los socios del presidente espurio de los colombianos? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de eso? De manera que las violaciones, doña Karen, son muy malas, horribles, espantosas, siempre y cuando no las cometan los amigos de su jefe, es decir, los bandidos de las FARC, que son los amigos de su jefe, Juan Manuel Santos. Claro. Entonces, esas violaciones, sí, usted no las menciona. Se queda calladito la boca con las violaciones de las FARC. De modo que aquí hay violaciones de primera y de segunda. No todas las violaciones son atroces. Solo le anoto, William, Señor, que si se conocen 11.200, la pregunta es ¿cuántas de verdad se produjeron? No, por Dios. ¿Cuántas se produjeron? No, ¿Cuántas? no. ¿Cuántas? Porque ¿cuánta gente no denuncia porque para qué? O por vergüenza, o por dolor, o por cualquier circunstancia. Mucho más de lo que se sabe, pero muchísimo más. Este es un problema social de unas dimensiones enormes, pero doña Karen no puede tener la, ¿qué le digo? La bajeza de espíritu de referirse a todos estos temas, excluyendo a los amigos de su jefe, a los amigos del gobierno, a las FARC, que son los primeros depredadores sexuales de este mundo. Claro, a los socios de Juan Manuel Santos. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está amenazando a 23 ciudades y estados santuario con órdenes judiciales para obligarlas a que entreguen a la fuerza información a las autoridades de inmigración. Con esta demanda, el fiscal general Jeff Sessions está escalando sus esfuerzos de castigar a estas jurisdicciones santuario que han estado desafiando al gobierno, negándose a entregarle la información de los indocumentados a los que detienen y negándose a entregarle a inmigración a estos indocumentados si no tienen crímenes graves. Lo que dicen las localidades santuario, las ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Nueva York, es que si ellos empiezan a cooperar con inmigración, pues sus ciudadanos van a dejar de confiar en ellos y esto sería especialmente problemático para ciudades de alta población latina. Esta amenaza viene en momentos en que el Congreso empieza nuevamente a negociar el tema migratorio que, como bien saben, llevó al cierre del gobierno durante 3 días, reabrió temporalmente, pero puede volver a suceder. Todo esto ocurre mientras el presidente Donald Trump dijo ayer que está abierto a un plan migratorio que le dé un camino a la ciudadanía a los cientos de miles de jóvenes soñadores que, como ustedes bien saben, son los que llegaron a este país ilegalmente cuando eran niños porque los trajeron sus padres. Este plan del que habló ayer el presidente les permitiría ser ciudadanos en un periodo de 10 a 12 años. Y esto sería parte de un marco legislativo que la Casa Blanca dijo van a presentar el próximo lunes para que lo considere el Congreso. Pero el problema es que también se adelantó que esto incluiría un presupuesto de $25,000 millones para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y $5,000 millones para otras medidas de seguridad. Sabemos que el tema más espinoso de todos es el muro que Donald Trump le pidió o le prometió a su base. Y entonces ahora hay muchos congresistas que simplemente no quieren que se construya, dicen que generaría pues problemas no solamente con el país vecino, sino que ese dinero no sería necesario. Trump dijo a la prensa en la Casa Blanca que tenía un mensaje muy importante para estos jóvenes soñadores, a los Dreamers, díganles que no se preocupen, que vamos a resolver el problema. Al mismo tiempo, unos 40 senadores de ambos partidos también se están reuniendo para presentar su propia propuesta migratoria y este debate va a empezar el próximo 8 de febrero, aunque el cruce de acusaciones y amenazas de lado a lado pues no está en este momento dándonos motivos para estar muy optimistas. Y ahora voy con otra noticia trágica, pero que está en los titulares aquí en Estados Unidos, y es que fue sentenciado
hasta 175 años de prisión el exmédico estadounidense Lawrence Larry Nassar. Él fue declarado culpable en una corte de Michigan de abuso sexual contra más de 150 mujeres, en su mayoría niñas, y entre ese grupo están las integrantes del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos. Ustedes recordarán, son personalidades estas niñas que ganaban medallas de todo tipo de medallas olímpicas, como Simone Biles, Ali Weissman, Alexis Moore, Michaela Maroney, Gabby Douglas, entre otras, que empezaron a denunciar los abusos sexuales que sufrieron durante años de parte de este médico, cuando lo condenaron porque lo encontraron culpable de tener pornografía infantil. Ahí fue que estas niñas empezaron a hablar, a denunciarlo. Sus testimonios han sido devastadores, trágicos, y Ali Weissman, una de estas gimnastas, dijo en un reciente artículo y en declaraciones que no podía creer que no solamente que esto hubiera pasado durante décadas, sino que nadie se hubiera dado cuenta. Esto ha llevado a varios funcionarios de la Universidad de Michigan, donde trabajaba este doctor, a tener que renunciar a sus puestos. Sin embargo, el doctor sabe y dijo en el momento de su sentencia que él había destruido emocional a estas niñas y pidió disculpas diciendo que lo que siente empalidece con el dolor, el trauma y la destrucción emocional que todas ellas sintieron. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Qué horror lo que hizo este doctor, qué horror lo que hacen los de las FARC, lo que han hecho los de las FARC siempre, y qué horror lo que se le imputa a alguien con respecto a Claudia Morales. ¡Qué horror es la violación de una mujer! ¡Qué cobardía! ¡Qué acto tan miserable y canalla es ese! De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Mientras tantos honorables colombianos luchan todos los días por hacer una política limpia, sin trampas, sin compra de votos, con escasos recursos y apelando al voto de opinión, la noticia del día es que el gobierno le está entregando hoy a las FARC 30.000 millones de pesos para que inviertan presuntamente en su actividad política. Los terroristas del secretariado, señalados por todo tipo de delitos y de lesa humanidad, recibirán la gruesa suma de dinero para hacer propaganda y poner en funcionamiento las sedes de su partido político en el país. Estos 30.000 millones de pesos se acordaron en La Habana en el acuerdo de 310 páginas y claramente es una de las tantas exigencias de la guerrilla que con impuestos que pagamos los colombianos tendremos que cubrir. Pero lo que más me llama la atención de esta noticia es que hasta hace pocos días no se había podido hacer el desembolso de ese dinero a las FARC, sencillamente porque estos bandidos tenían como representante legal, lo que debe ser obvio, a otro bandido, conocido como Pablo Catatumbo, quien aparece mencionado en la lista Clinton, que son los sujetos que manejan dineros producto del narcotráfico. En esta lista Clinton están los terroristas. Me permito leer esta lista. Alias Timochenko, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Marcos León Calarcá, Rodrigo Granda Escobar, Fabián Ramírez, Pastor Álape, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez, Andrés París y Julián Conrado, más conocido como el cantante de las FARC. Ahora, las FARC tendrá su cuenta bancaria llena de dinero y con la posibilidad de recibir donaciones para que tengan con qué participar en política. No hay derecho, doctor Fernando, que sigamos pagando esta enorme extorsión, la más grande de la historia, a unos sujetos que se quedan en la política y en las selvas y los pueblos delinquiendo para convertir a Colombia en una Cuba o si se quiere en una Venezuela. Esto no son mentiras ni noticias falsas, como lo dice el presidente Santos. Esta es una realidad que usted, querido oyente, puede constatar y corroborar leyendo las noticias más importantes del día de Colombia. 30.000 millones de pesos para estos bandidos. De manera que no solamente lo dejan impunes, no los meten a la cárcel, que la merecen para el resto de sus vidas, sino que les dan 30.000 millones de pesos de los colombianos. Los debiera dar el señor Juan Manuel Santos de su inmensa fortuna, si es que es tan amigo de ellos. No, es por cuenta del contribuyente colombiano.
un país en la quiebra, un país que no tiene hospitales, un país donde no atienden a la gente enferma, un país donde a los niños los tiran a la calle a las 12:30 del día y los mandan a las ollas, un país donde matan a la gente en cualquier parte, donde el delito de extorsión está a la orden del día, un país que perdió su soberanía, un país que está en estas condiciones económicas, dándole 30.000 millones de pesos a una colección de bandidos que están todos en la lista Clinton. Miren ustedes cuánta razón tenía Óscar Iván Zuluaga cuando le decía a Juan Manuel Santos en el debate electoral, diga si usted quiere que Timochenko venga al Congreso, dígalo. Y él decía, no, yo no he dicho eso, impunidad jamás. Vea pues este farsante dónde vino a parar. 30.000 millones de pesos para estos delincuentes, para estos criminales.